Hoy día vamos a tratar de la serie El camino para acercarnos a Dios. El camino para acercarnos a Dios es un camino que en realidad tiene muchos obstáculos, demasiados obstáculos, que muchas de las veces lo conocemos, pero no le damos la importancia necesaria que deben tenerlo en sí. Y uno de ellos es la idolatría. Pero muchos dicen, pero no, pues, pero yo no tengo idolatría. Y yo le puedo decir que al final yo voy a preguntar, ¿quién no tiene idolatría? ¿Por qué? Porque ahora le voy a decir lo que dice la palabra del Señor. No lo conocemos, es un obstáculo muy grande, y es de todos los días. Y esa idolatría viene de tiempo atrás, muchísimos años atrás, 2000 años atrás, antes que nazca nuestro Señor Jesucristo. Total, son, ¿cuánto? 4000 años. Pero vamos a ver, ¿a qué llamamos idolatría? Es una palabra en el cual idolatría viene de ídolo, idolatrar. Esta palabra idolatría significa rendir cultos o adoración a los ídolos. Repito de nuevo, ¿a qué llamamos idolatría? Idolatría, el concepto de idolatría en el diccionario bíblico dice que es el culto o adoración a los ídolos. Eso es. Y ahora, ¿qué es ídolo o imagen? Imagen es igual como decir ídolo. No viene a ser que más que una representación. El ídolo es una representación de una figura, puede ser humana, animal o cosas. Por ejemplo, de un animal, de cualquier animal. O cosas, puede ser un objeto. O si no, puede ser una escultural, una imagen, como lo que le hacen los católicos. Esa es una escultural, es de yeso, hecho por el hombre. Y lo comienzan a adorar. Pero ellos mismos dicen que Dios está vivo. ¿Por qué si Dios está vivo? ¿Por qué adoran al que está a su costado? ¿Por qué le rinden culto al que está a su costado? ¿Por qué? A ese. Y en tiempo atrás, yo también le rendía culto, adoración. Le tenía un respeto. ¿Y por qué? Por la ignorancia de la palabra del Señor. Por la ignorancia de la palabra del Señor. No conocía la verdad. Por eso dice que el que viene a Cristo es libre. Conoce la verdad. ¿La verdad de qué? De que a dónde vamos a ir, quién nos libró, quién pagó nuestras deudas y quién es el Dios verdadero. Esa es la libertad que adquirimos para andar en lo correcto. Para andar, ¿quién es el camino? Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Por qué el camino? Dice, porque si nosotros vamos con Él, le creemos a Él, estamos yendo por el buen camino, porque Él es el camino para llegar al Padre, para llegar al cielo. Él tiene la verdad y está en la palabra del Señor, en su palabra. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Y todavía lo dice en Juan 8:51, dice, el que guarda mi palabra, jamás, ¿verdad? Jamás verá muerte. Así dice Juan 8:51. El que guarda mi palabra, o sea, el que guarda no se refiere a que lo guardes y lo tengas en el cajón o lo tengas bien escondido. No, no es así.
El que guarda mi palabra quiere decir el que lo practica, el que tiene, el que lo guarda en su corazón. ¿Y cuándo lo guardas en tu corazón? Cuando tienes una buena relación con Él. Cuando lee su palabra con amor. Cuando uno lee su palabra y llega, entonces a transcurrir de los días te vas a rendir al Señor, porque conoce con quién estás hablando, a quién estás comunicándote, quién es el que te está hablando, porque la palabra es viva y eficaz. Ojo, eficaz quiere decir acción. No es una palabra muerta, es poder. Es poder. Porque el Señor dice, en mi nombre echaré demonios. Si alguien tuviera fe como el grano de mostaza, le diría a ese cerro, pásate acá y él se pasará. O sea, el Señor dice que cuando tengamos fe, eso no quiere decir que cuando tienes la fe del tamaño de un grano de mostaza, ese es el día que todo lo que le pidamos al Señor y oremos se hará realidad. ¿Es fácil? No lo es, hermano. No lo es, porque encontramos como la idolatría. Encontramos este obstáculo que es la idolatría y lo vamos a conocer. La semana pasada hicimos otro obstáculo, pero ahora este es obstáculo que es muy importante para librarnos, conocer para librarnos, ¿qué? De esas cadenas de la idolatría. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verlo, hermano. Vamos a verlo en Isaías 44:10. Vamos a ver en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice de la idolatría? Vamos a conocer lo que dice Dios, no lo que digo yo. Lo que dice el Señor dice así. La palabra del Señor dice así. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? En su palabra que nos dice, cuando nos dice en su palabra, formó, quiere decir una acción, alguien que lo ha hecho. Alguien. Es un verbo de formar, de darle vida. Pero vamos a lo que dice, de darle forma, de darle vida, qué sé yo. Pero dice, pero por eso el Señor dice, de nada es provecho. ¿Por qué? Porque se supone que un Dios no es formado. No es formado. Ese Dios se forma. Por eso dice, ¿quién formó un Dios? ¿Quién formó un Dios? Nadie. Pero el hombre forma su Dios, hermano. El hombre forma su Dios, que lo vamos a ver a través de esta predicación. Por eso el Señor pregunta, ¿quién formó un Dios? Un Dios se forma a sí mismo y no, como el Señor dice, no tiene comienzo ni tiene fin. Para Él es indeterminado. Y va más allá, lo que hicimos la semana pasada. Él trasciende el tiempo. ¿Por qué? Nosotros, en nuestra edad, nosotros subimos en edad. Si en el tiempo, seguimos en edad, hasta morir y nos hacemos viejos. Pero el Señor no se suma el tiempo, pero sí puede bajarlo, pero también puede quedarse en ese tiempo. Esa es la gran diferencia de un Dios. Es el Dios que tenemos. Por eso el Señor dice, ¿quién formó un Dios? La respuesta es el hombre. El hombre. Pero vamos a ver a través de este por qué. Y dice, ¿o quién fundió una imagen? Fundió. ¿Qué cosa quiere decir fundió? Fundir significa, es otro verbo que quiere decir que vamos a mezclar varios metales para sacar algo. O de un solo metal para sacar algo. Fundir y darle ¿qué?
Dale una imagen, una forma. Y dale una forma. Y a ese que le dan una forma, le hicimos Dios. ¿Por qué? Porque muchos se forman un crucifijo con un Dios que está ahí, no una sola cruz. Está ahí una ¿qué? Una imagen de un Dios que todos los días lo están crucificando. El Señor Jesús no está ya en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Se levantó al tercer día. Dejó ya la cruz. Pero sin embargo, lo están crucificando todos los días. ¿Por qué? Porque todavía no cree que Jesucristo se bajó de esa cruz. Es una creencia errónea. Por eso el Señor dice, para nada es de provecho. Nada. Pero vamos a ver más adelante. Esto nos trae a colación. ¿Se acuerdan de aquella vez? Aquella vez que... Pero vamos a leerlo mejor, para que podamos comprender. En Éxodo, capítulo 32, del 1 al 6, dice así. Acá nos dice lo siguiente. Éxodo, ya. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él les tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, a Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Qué había pasado ahí? Acuérdense, Moisés que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, de 400 años de la esclavitud que lo tenían, ¿quién? Los egipcios, el pueblo de egipcio. Israel clamó por esa libertad. El Señor vio que esta esclavitud se habían ensañado con su pueblo. Se habían ensañado y tuvo misericordia. ¿Y qué pasó? El Señor escogió a Moisés. Y ojo, no lo escogió de un momento a otro. No es así. Dios no hace nada a la deriva. Ya le dije hace unos minutos que para el Señor, ojo, un día es 1000 años y 1000 años, un día. Es para el Señor así. Él trasciende el tiempo. Para Él no hay tiempo. Preparó a Aarón desde el vientre de su madre. Acuérdense que todos los niños estaban, ¿qué? Lo estaban matando. Pero Él se libró. Él se libró. Conocemos esa historia. Pero vamos a ver lo que hemos leído. ¿Qué pasó al pueblo israelí? Moisés lo libertó. Salieron. Pasó el mar muerto. Un prodigio de milagros se vio. Porque se abrió el mar muerto. Y pasaron en seco. Ni siquiera en lodo. En seco dice la palabra del Señor. En seco.
Por eso pudieron avanzar y nadie se tropezó. Y avanzaron. Y pasaron al otro lado. Y el ejército egipcio, el Señor los castigó porque se ahogaron todos. Se ahogaron. Entonces, el Señor los sacó de Egipto, pasaron el Mar Muerto, y toda esa gente, que fueron de cientos de miles, adelante iba Moisés y su hermano Aarón. Le obedecían, pero se quejaban todos los días. ¿Por qué se quejaban estos hombres? Por su incredulidad. Y vamos a ver más adelante qué es lo que dice del pueblo de Israel el Señor. Porque ellos viendo los milagros que el Señor hacía todos los días, ¿por qué se dice todos los días? Porque vagaron por el desierto 40 años, 40 años, 40 años, ojo, vagaron, o sea, ellos podían haber llegado a la tierra prometida en 1 mes a 2 meses, pero no, Dios los castigó a ellos. Y lo vamos a ver más adelante cómo y por qué lo castiga. Entonces este pueblo, viendo los milagros de Dios que los alimentaba todos los días, no tenían necesidad de trabajar. Su ropa no se envejecía y no se ensuciaba. Permanecían intactas tal como siempre. ¿Qué tal milagro? Figúrense que nosotros nos ponemos un vestido y llega el día, lo huele, ni olor, planchadito conforme al comienzo, oliendo ¿a qué? A lo que le hemos echado, algún perfume. Generalmente las damas, que quieren siempre estar perfumadas, y para bien. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Ellos vieron que lo alimentaba el Señor todos los días. Y el desierto, pues acuérdense que el desierto tiene pues de 40 grados para arriba de calor. Si nosotros cuando tenemos 29 y 30 nos estamos asando, figúrese en esa temperatura. El Señor le puso una nube que los protegía de ese calor durante todo el día. Y en la noche una fogata que el campamento se veía con toda claridad. El milagro no solamente lo veía todos los días, sino todo el día. Pero tanto era la dureza del corazón de aquellos judíos de aquel entonces, que yo no me explico, que se quejaban de tal manera que cuando el tiempo que el Señor lo alimentaba, decía, queremos, ni siquiera le pidieron de buena manera carne al Señor. Deberían haber orado y en oración pedirle al Señor carne. No, ellos se quejaron, decían, ¿qué decían? Allá en Egipto teníamos carne todos los días, comíamos. Pero acá nos tienen ¿qué? No nos dan carne, no probamos, no sabemos qué es la carne, el sabor de la carne lo hemos perdido. Pero tanto es el amor de Dios como hoy en día también tiene ese amor nuestro Señor, no tanto con el judío, sí con toda su creación, que el Señor no los castigó. El Señor, aún así, quejándose de él, del Señor, el Señor le daba. El Señor le daba lo que pedía. Pero es así, pues, como en una oportunidad cuando Moisés hablaba directamente con Dios, con el Padre, y llegaron a un lugar, y lo que hemos leído es que Moisés se asienta en un lugar, todos comienzan a sentarse en un lugar y Moisés sube a la montaña. Sube a conversar con el Señor porque el Señor le había llamado. Pero en esa conversación, pues, ¿qué habrá conversado Moisés? Que se demoró, pues, 30,
40 días. Pero el Señor no subió solo, subió y llevó a 3 o 4. Dentro de ellos estaba Josué. Y en la mitad de camino, Moisés le dijo, quédense acá y espérenme. Y ellos obedientes. Josué le esperó. Le esperó. Este siervo de Dios llamado Josué demostró fidelidad a Moisés y a su Dios, Jehová, que fue obediente en lo que le decía a Moisés. Y el Señor se estaba fijando en este hombre, que era obediente. Ya se estaba fijando el Señor. Por eso, más adelante, lo vamos a ver que Él toma la rienda después que muere Moisés. Pero vayamos al punto. ¿Qué pasó aquí? Moisés va a hablar con el Señor. Se demora esos días. Pero cuando vemos aquí lo que hemos leído, ¿qué pasó con esta cantidad de gente? Esta cantidad de gente estaba inquieta y no esperó, no tuvieron paciencia. Pero el hermano de Moisés, llamado Aarón, se había quedado con todo el pueblo. Entonces no faltó pues gente impaciente y gente que incrédula y gente que no creía en Moisés. Porque siempre hay gente que le guarda en cono uno. Pero ahí estaban la gente violenta. Entonces le dicen a Moisés, le dicen a Aarón, Moisés, tu hermano, no sabemos qué ha sido de él. Ya pasaron muchos días. Entonces vamos a hacer un Dios. Vamos a hacer un Dios. No tenemos un Dios. ¿Y sabe lo que le dice Aarón, lo que hemos leído? Ya, alcánceme todas las joyas, pero en oro. Y fue así. Todos los arcillos, los aretes, todo lo que tenía ellos, se lo dieron a Moisés. Lo fundió. Lo que dice la palabra, lo fundió y le tomó forma de un becerro. Entonces fue un becerro de oro puro. Y el pueblo comenzó a adorarlo. Pero aquí vamos a diferenciar. El pueblo no adoró al becerro. Estaba el becerro ahí, pero se inclinaba y adoraban a ese becerro. Pero ese becerro estaba representando. ¿A quién estaba representando? A Jehová. Estaba representando a Jehová. Pero vamos a lo que el pueblo estaba adorando. Estaba adorando, sí, al becerro. Pero al adorarlo al becerro, ellos en su mente estaba diciendo, adorando ¿a quién? A Jehová Dios. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto a Dios. No habían visto al Padre Jehová. Nadie. Y en la palabra dice que aquel que lo ve muere. Es así. Representa. Pero aquí hay algo que le quisiera explicar. El pueblo judío, miren, el pueblo judío tenía mucha idolatría. Estaban pues arraigados en esa, porque tantos años habían estado en otra nación de egipcios, que ellos tuvieron dos fases de la idolatría. La primera fase con cierta característica es lo que se vemos aquí. Ellos comenzaron a adorar a Jehová mediante unas esculturas o imagen como este becerro. Por eso ellos hacen una figura, hacen un becerro de oro y comienzan a adorar diciendo, este es Jehová, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya Moisés le había dicho que el Dios era Jehová. Entonces hicieron un becerro, algo sólido que ellos lo podían coger y ver y decir, y hicieron
becerro y comenzaron a adorar, pero no a la figura, no, creyendo siempre que era el Dios Jehová, porque ese no valía nada. Entonces, pero la segunda característica del pueblo judío después se ve. ¿Cuál es la característica? Que ellos, con el tiempo después, pasando los años, la segunda característica fue que el pueblo de Israel abandonó lo que tenía en la primera fase y renunciaron a adorar a Jehová. Y se volvió rebelde. Hicieron sus propios dioses. ¿De la qué? De los pueblos que estaban de vecinos, pueblos paganos. Y tuvieron dioses Baal, tuvieron los dioses Moloch, Asera, los dioses Egipto, que era un montón. Esas son las dos fases de la idolatría del pueblo de Israel. Vayamos al punto. Entonces, cuando ellos estaban adorando, pero a la vez, Moisés estaba hablando con el Señor, y el Señor ahí les dio las tablas de los 10 mandamientos. Pero para Dios tiene el conocimiento de todo. Por eso cuando ya se despide Moisés y el Señor le dice, anda, baja, porque ya mi pueblo, ¿qué dice aquí el Señor? Acá en el 9, 32:9, el Señor le dice lo siguiente a Moisés. Dijo, mas Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es en el 32:9. Capítulo 32, versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. No esperó. Era incrédulo. No había paciencia. Era incrédulo. No había creído, a pesar de los milagros que le acabo de decir. No esperó. Hicieron un becerro. Entonces vamos a leer el 9. No, el 11. Nos dice así. El 11 de la palabra dice, entonces Moisés oró. Miren cómo el Señor lo quiso raer, o sea, desaparecer. Pero tanto era el amor de Moisés, por eso fue un buen hombre y perfecto ante los ojos del Señor, que él oró en la presencia de Dios para que no lo castigue al pueblo. ¿Por qué cosa le iba a castigar? A todos los iba a matar. Y mire, inmediatamente Moisés comenzó a orar y le dijo al Señor lo siguiente. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En el 12 dice así, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos? Raerlo quiere decir matar a todos, de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y las tomarán por heredad para siempre. Entonces dice el siguiente versículo, el Señor. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire Moisés
Después que el Señor le dice, ve que este pueblo pues, me es infiel, lo voy a todos desaparecer. A ti te voy a dejar. Otro diría, ah, bueno, pues a mí no me va a hacer nada. Yo voy a salir vivo, está bien, qué bien. Pero de repente el Señor nos dijo para ver cuál era su amor a su pueblo de Dios. ¿Qué tan perfecto era este hombre? Él no. Él inmediatamente oró y pidió por el pueblo. Pidió que lo perdonase. Y le dio los motivos por el cual le debe perdonar. Y fue así que Dios se arrepintió. Pero ¿qué pasó cuando Moisés bajó? Cuando Moisés bajó, Moisés bajó, Moisés vio lo que ya había visto Jehová Dios. Vio que el pueblo había hecho un becerro. Por eso él montó en ira y partió. Tal era su ira del hombre, que habían transgredido la fe, se habían ido a la idolatría, habían, hermano, negado su fe. Esa es la apostasía. Vieron los milagros de todos los días y ni aún así no había nada en su corazón de este pueblo rebelde. No había nada en su corazón. No había. Por eso ahí mismo, a las 4 semanas, 5 semanas, formaron un Dios. O sea, dijeron, no, Moisés ya se murió, entonces vamos a ser nuestro Dios. Si Moisés en realidad hubiera muerto y aquel que le es fiel a Dios sigue con Dios, pero no, inmediatamente buscó el reemplazo de Moisés y el reemplazo del Dios que le decía a Moisés. Por eso que él rompió las tablas. Rompió la tabla. Por eso vemos en nosotros, acá viene la idolatría. Pero la idolatría en el pueblo judío, en el pueblo de... ¿Qué había pasado? Para que el enojo de Moisés fuese fuerte, que ya habían transgredido lo que él tanto les había hablado en ese tiempo, tanto que habían visto los milagros. Entonces pues Moisés pregunta a su hermano qué es lo que había hecho. Y su hermano pues le cuenta cómo había hecho, pero él tiene la mea culpa. Él dice que él, por culpa de él, porque él obedeció a los otros. Pero como era un montón, temió de que lo iban a matar. Es así como él, el Aarón, obedece y busca una salida para que él se mantenga vivo. Es así. Por eso el Señor dice, las imágenes, ¿de qué sirve el provecho? De nada, en nada. En nada. ¿Qué demostró el pueblo en la ausencia de Moisés? ¿Qué demostró? ¿Demostró algo provechoso? No. Es al contrario. No aprovechó nada, sino hubo una traición, la incredulidad, la falta de fe, la falta de seguir, ¿qué? Esperando. Eso es lo que nos falta mucho de nosotros. Ahora vamos a ver Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Capítulo 4, versículo 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Esa es una advertencia contra la idolatría. Por eso en el versículo 15 dice, guardad pues
mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuelve por el aire. Ahora vamos a ver el 24. ¿Qué nos dice el 24? El 24 nos dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esto es lo que iba a hacer el Señor con este pueblo. Porque Jehová es de fuego consumidor. Lo iba a hacer, a desaparecer. Es celoso el Señor. El Señor no quiere no solamente adorar a otros dioses, que lo vamos a ver más adelante. El amor, mire, el amor de Jehová no se ha extinguido, no se ha apagado de su pueblo. No, no se ha apagado, nunca se ha apagado. A pesar de la incredulidad, a pesar de la rebeldía que tuvo el pueblo de Israel contra el Señor no se acabó su amor hacia su pueblo. ¿Los ha castigado? Sí. Y muchas veces el pueblo de Israel fue desobediente, fue incrédulo, fue soberbio, una idolatría pero desbordante. Hemos visto 2 semanas anteriores cuando el Señor le dice en el día de reposo, acuérdense, en el día de reposo el pueblo de Israel había roto el pacto. Y el pacto era pues que era el pacto que deberían de guardar el día de reposo. Nadie debería trabajar en el día de reposo. Pero ¿qué hacían ellos? Trabajaban, rompieron el pacto. El día de reposo era como cualquier otro día. Y el Señor le induce y le dice, con su profeta Ezequías, le dice, ¿qué pasó con mi pacto? Guarden el día de reposo. Guarden. Pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron y todavía el Señor le dice con su profeta que si no lo hacen, el Señor lo va a castigar. Y fue así que lo castigó. Ellos todavía le contestaron al Señor porque le dijo el profeta, nosotros no queremos y no vamos a obedecer. Con esas palabras, no queremos y no vamos a obedecer. Ya tenemos otros dioses. Vamos a seguir a ellos. Ellos querían que diciéndolo eso y siguiendo a los dioses ajenos que tenían, de los dioses de los vecinos paganos que tenían alrededor, creían que el Señor no iba a cumplir su promesa, su palabra. Sí lo hizo. Sí lo hizo porque lo castigó y fortaleció al pueblo babilonio con la cabeza de su rey de Nabucodonosor y lo castigó, lo conquistó, lo derrotó. Y no solamente eso, extrajo se lo llevaron a muchos, especialmente los más inteligentes, los más intelectuales, al pueblo de Babilonia. Y ahí, en ese grupo enorme, fue Daniel y sus 3 amigos. Entonces vemos pues que esta rebeldía siempre existió. Pero vamos a ver lo que nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué nos dice el Señor
en el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Eh? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Hermano, todos hemos caído en la idolatría. En un momento dado, todos hemos caído. Pero debemos recordar que el Espíritu Santo no nos condena para condenarnos. Mire, todos hemos caído en algún momento en la idolatría. En un momento en nuestra vida se ha dado. Pero debemos recordar que el Espíritu Santo que hoy tenemos en nuestro corazón, que hoy actualmente está en la tierra, aquí, morando con nosotros, no nos condena para condenarnos. No, no es así, sino por el contrario, nos convence de nuestro pecado, porque ¿quién es el que nos dice, tú has pecado? Es el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento nuestro y nosotros poder pedir perdón al Señor. ¿Y para qué? Si nosotros le pedimos perdón al Señor, vamos a restablecer ¿qué? La relación que tenemos con Dios. Cuando nosotros pecamos, ¿quién es el que nos dice, tú has pecado, hermano? Es el Espíritu Santo que tenemos en el corazón. Y lo tenemos cuando desde el momento que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo. Desde ese momento el Espíritu Santo gobernó nuestras vidas y es el que nos dice el camino que hemos transgredido, el pecado. Y no para condenarnos, sino para que vayamos nosotros reconociendo ese pecado y podamos pedir perdón y arrepentimiento al Señor y restablecer nuestra relación con Dios. Es así. Vamos a ver, hermano, en Éxodo 20. Éxodo 20, hermano. Versículo 4 y 5. Dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De nuevo a leer, mire, hermano. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Miren, hermano, justamente, ¿qué hacen los padres? ¿Qué es lo que más quieren? ¿O qué es lo que más queremos? Son los hijos. Son el fruto de nuestro amor, de la pareja. Ese es el fruto. Pero el Señor nos dice, no te inclinarás.
no te inclinarás, dice el Señor. Pero no solamente quiere decir inclinarás, arrodillarte. Inclinarás quiere decir, también quiere decir seguir ese camino. Y no te arrepientes, pero sigues ese camino que más adelante vamos a establecer cuál es ese camino. Pero tratándose de imagen, hay muchos, pues hermano, hoy en día van a una iglesia católica o se van a otra religión que viene a ser el hindú, entonces unos gorditos, están sentados ahí, no sé qué religión es, van y se le oran, le rinden honores, adoran. Y eso es lo que nos dice el Señor. Acuérdense que el Señor dice, vendrá el fin de esta era, cuando se predique su palabra a todas las naciones. A todas las naciones. Cuando yo conocí la palabra del Señor, Rusia, acuérdense que Rusia es un país muy poderoso y es muy grande. Aquel que cuando yo estaba más, de mucho más edad, menos edad, Rusia pues, a alguien le veía predicar en su territorio o con una Biblia, lo mataban, como hoy en día es en los países árabes. Y dije, pues, para que Rusia, pues, se vuelva al cristianismo, va a demorar muchísimos años. Pero el Señor dice, los pensamientos del hombre no son mis pensamientos, porque los míos son mucho más altos. Y es así como hoy en día que pueden pasar a predicar en Rusia y no pasa nada. Y hoy actualmente se está entrando a los países árabes con mucho miedo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en sus siervos, entran. Están entrando, hermano. Se está predicando la palabra del Señor. Se está predicando la palabra del Señor. Y generalmente buscan, ¿sabe a qué siervos, hermano? ¿A qué misionero? A alguien que tiene una profesión, pero una profesión que sirve a todos. Por ejemplo, al médico. Yo me acuerdo cuando el pastor Pérez, que estaba en aquel entonces acá en la central, me dijo, siervo me dijo, ¿y tu hijo qué carrera tiene? Le dije, está estudiando medicina. Ah, medicina, qué bueno, me dijo. Pasó los años, yo creía que se había olvidado. Y me dice, pues, ay, Fernando, me dice, pero ya él no estaba acá, vino de visita y me encuentro con él. Y me dice, oye, Fernando, ¿y tu hijo? Me dijo, ¿y tu hijo terminó? Sí, terminó pastor. Ya, ni hablara. Ese va a ser un buen misionero y lo necesitamos en ciertos lugares, me dijo qué lugar. Yo no sé si habrá conversado con él o no, pero como él estaba en la naval, es muy distinto. Pero esas son las profesiones que se quieren, pues. Esa es una de las profesiones que se quieren, porque la ingeniería también es buena. Entonces se va, pues, y el médico pues cura en todo sitio, porque las enfermedades son las mismas, con cierta variación en cierto territorio. Pero es así. Ahora, se está mandando generalmente a aquellos misioneros que tienen una profesión afines. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en realidad, pues, no lo descubran. Y es más difícil, porque lo primero que viene un extranjero, a ver qué tiene, qué hace. Esa es la mejor facilidad. ¿Qué nos dice en Proverbio 8:17? Ven. ¿Qué me dice? ¿Qué dice Proverbio 8:17? Dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Miren la palabra del Señor. Dice,
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiénes aman a Dios, hermano? No crea que todos aman a Dios siendo cristianos. No crean. Es como decirle a una pareja, oye, ¿me amas? Como el Señor le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces. ¿Me amas? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué pasó? A pesar que Pedro le decía que sí, que podía dar su vida por él, ¿qué pasó? En el momento que en realidad debería demostrar su amor hacia Dios, ¿qué pasó? Lo abandonó. Como los otros apóstoles. Todo el mundo se corrió. Pedro se quedó por ahí, cierto. Tuvo cierto valor. Pero en el momento de demostrar que en realidad amaba al Señor, no fue así con la acción que él tuvo después. O sea, sus palabras cayeron al vacío. ¿Por eso qué? Por eso el Señor le dijo 3 veces. 3 veces para recalcarle. ¿Y para qué recalcarle? Para que él se dé cuenta más tarde en el momento que se diese cuenta que era la tercera vez, cuando cantaba el gallo, que lo estaba negando. Por eso este hombre lloró amargamente que Dios le había demostrado que cuán poderoso es Él y que Él trasciende el tiempo, que Él conoce el futuro y Él conoce lo que tenemos en el corazón. Por eso decirle ahí, yo amo a los que me aman, verdaderamente. Si el Señor estuviese acá y a cada uno le diría, Fernando, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Raúl, ¿me amas? Susana, ¿me amas? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Nos avergonzaríamos de nuestra propia palabra? De repente. Porque lo que le aman, hermanos, dicen que tiene que buscarle a Él. Temprano hay que buscarlo a Él. Por eso dice, y me hallan los que temprano me buscan. ¿A qué se refiere temprano el Señor? Porque tenemos que dedicarle nuestra vida como una primicia primero a Él. Primero es Él antes que cualquier cosa. Cuando te levantas, hermano, y ves el cielo y le dices, Señor, gracias. Gracias porque si estoy vivo, es por tu gracia. Me has bendecido. Ahora estoy respirando y me voy a alabar, Señor. Cuando regresas del trabajo, gracias, Señor. O sea, dale las gracias desde el momento que te levantas y para cualquier acto, dale las gracias. Es reconocerle a Dios que es tu Dios, que lo amas. Aquellos esposos o aquellas esposas que le dan la primicia a su esposa, lo primero que decía en la mañana, te amo. O al llegar le da un beso, le da un abrazo. Porque tiene que demostrarle el amor que tiene en su corazón. ¿Cómo demostramos a Dios que lo amamos? Con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y con las palabras, lo que le acabo de decir. Estás en la calle, hermano. Lo primero que tenemos que decirle al Señor, Señor, me han dado una dirección y no sé, ayúdame. Tú sabes que sin ti nada soy. Estoy perdido, Señor. Hermano, el Señor está acá con el Espíritu Santo está. Él es un representante del Señor. Y muchos dicen, pero está como el pueblo de Israel que querían un becerro
tocarlo, mirarlo para saber que Él es Dios. Así somos. Así somos, hermano. Decimos Dios, Jesús, Jesucristo, y ahí terminó. No, hermano, tú tienes que tener tu fe en Dios, que Él existe. Dios es como es un espíritu. Dios es como el aire. Es como el aire que sientes que te das en la cara, que te da en todo sitio. Lo sientes, pero lo ves. No lo ves al aire. No lo ves. Pero ahí está. No lo ves a Dios, no lo ves al Espíritu de Dios. Pero ahí está a tu lado, porque Dios dice, ¿qué dice en el Señor? Somos discípulos de Dios. Pero ¿qué dice aquel que es discípulo de Dios en Juan 8:31? ¿Qué dice? Dice aquel que guarda mi palabra, verdaderamente es mi discípulo. Y el discípulo sigue a su maestro, a su Dios. ¿Lo seguimos? Leemos su palabra, hermano. Nos alimentamos de él. Oramos, hermano. Yo le dije, le dije, ayunemos, hermano, una vez al mes. Y ayuna. Si quieres decirle, no tienes motivo de oración, dile, Señor, voy a ayunar hoy día. ¿Para qué? Para que mi amor hacia ti se haga más estrecha, haya más relación. Por eso quiero ayunar. O aquellos que tienen hijos, Señor, hoy día vamos a ayunar los dos hasta las 4 o 5 de la tarde. Vamos a ayunar, Señor, por nuestros hijos. Cuídalo, protégelo. Tiene que haber un propósito en tu ayuno. Decirle, Señor, ¿por qué ayunas? Y si haces una vigilia, hermano, también hay un propósito. Estás en una vigilia y le dicen, bueno, vamos a hacer vigilia los esposos hasta la 1, desde las 9 o de las 10. Se reúnen, lean la palabra y cántense, hermano. Pero antes de eso, busquen las canciones, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuántas canciones? No en ese reto. Prepárense antes prepárense. Eso es agradable a Dios. Eso es su mirada de Dios. Su corazón de Dios, del Señor. Se alegran. Y el espíritu que está en tu corazón te va a dar gozo, hermana. Ese es el Dios que tenemos. ¿Y cuáles son las idolatrías que tenemos hoy actualmente? Son muchas idolatrías que nos desvían del camino de Dios. ¿Cuál es la idolatría que tenemos? Hay muchos que tienen la idolatría al dinero. La idolatría es cuando tienes adoración. ¿A qué? A los ídolos. Pero somos idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que niegan la fe. Pero nosotros, ¿qué? Nuestra idolatría, hay mucha gente que tienen que, en lugar de poner a Dios adelante, adorarle a Dios, su primicia, su primera cosa que tiene que hacer es que buscar el dinero. ¿Y cómo es si el dinero? Me pueden decir, ¿cómo así el dinero? Yo tengo una tiendita y ¿qué hago? Hasta el día domingo, que es el momento de ir al culto, o los días miércoles que tengo que venir a orar, prefiero estar en mi tienda que ir los domingos. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que dicen que tienen tienda y dicen, no, los domingos vendo más. No sabe que no es así. No sabe que el diablo es el que va a comprar. Y no solamente es el diablo, no hay que echar la culpa a todo el diablo. No hay que echar la culpa.
es nuestra propia idolatría al dinero, a ganar más. Esa es la idolatría. Cuando lo ponemos a Dios ponemos otra cosa en lugar de poner a Dios en primer lugar. En primer lugar pongo la tienda. ¿Por qué? Porque no voy al culto el domingo. No voy a la oración del día miércoles. ¿Por qué digo no? Porque mira, no, esta semana he estado pero bajo, no ha venido nadie. Hermano, no solamente es idolatría. Tu fe no está ni siquiera a la altura del suelo. La fe de aquello está debajo de la tierra. Si tienes confianza en Dios y fe en Dios, hermano, Dios no hace a alguien rico. No, no es así. No hay en la Biblia donde nos dice, mira, ve, si tú me adoras, yo te voy a hacer rico, te voy a hacer millonario. No es así. No es así. Pero sí te dice que el amor es sufrido, que el amor es sacrificio. Amas a Dios, hay un sacrificio. Es así. Pero también hay promesas de recompensa al Señor. Pero no te dice cuál es la recompensa, cuál es la promesa que el Señor te llena de bendiciones. Por eso el Señor dice, ¿qué nos dice el Señor? Pruébame, pruébame, que yo abriré las ventanas del cielo y va a haber abundancia. Es así, hermano. Hay muchas promesas del Señor. Pero antes tenemos que demostrar al Señor que verdaderamente nuestro corazón está detrás de Dios. Está con Él y Él es primerito. Cuando no ponemos a Dios primero, antes que cualquier otra cosa, ese sí, idolatría. Hay otra idolatría, por ejemplo. Hay idolatría a los materiales. Hay otros que dicen, tienen capital, dice, bueno, lo que quiero es comprar y vender. ¿Sabe qué? Estoy comprando carro y vendo carro usado. ¿Y cuándo se vende más? El día que descansa la gente. ¿Cuándo descansa la gente? Los días domingos. Entonces mi negocio es primero. Mi negocio es primero. O sea, ya no es Dios. Ya no es Dios. Ya quité a Dios de ser lo primero. Porque los días domingos tengo que ir a escuchar la palabra del Señor, alimentarme del Señor y descansar conforme dice su palabra. O sea, la idolatría es poner a Dios en segundo o tercer lugar. Es así. Y hay muchos también que tienen amor al juego. Ustedes no han visto, hay juegos que están, acá cerca de mi casa hay frente a Plaza Vea, al frente, para acá, para este lado, no hay no de juego, no sé cómo le dicen esos juegos, pero está lleno, nunca he entrado, pero los que me cuentan, acá yo tenía una vecina acá que ya me había invitado como 3 veces, y yo le digo, no, yo no tengo, yo prefiero a otra, ¿pero qué? Y yo le digo, pues, que habrá gente ahí, está lleno, me dice. Y generalmente eran mujeres, me dice. Figúrese. Ese es el amor al juego. Ese es el amor al juego. Esa es idolatría. Idolatría no solamente es adorar a los ídolos. Porque esos ídolos ya no adoran a Dios, solamente adoran a esos ídolos.
quitan a Dios y ponen otra imagen. Entonces, ese es el... Porque tenemos también, ¿qué pasa? Hay muchos hermanos que dan prioridad a lo que nuestros ojos dan a los materiales. Por ejemplo, yo puedo ver un edificio enorme, muy enorme, donde la ingeniería ha hecho maravillas, Pero si yo soy cristiano y un siervo de Dios, ¿qué diría yo? Yo diría, acá ha habido muy buenos ingenieros, muy bien, ha hecho buenas obras. Pero si Dios, mi Dios, no lo hubiera dado esa sabiduría para hacer, no hubieran hecho nada. Estoy reconociendo a Dios como primerito, en primer lugar, que si Dios no lo hubiera dado, como lo es, ¿quién nos da la sabiduría? Es Dios. Así es. O sea, darle a Dios el lugar que le corresponde, porque el lugar que le corresponde a Dios es el primer lugar. No que yo quiera darle el primer lugar a Dios. Ese es el lugar que le corresponde a Él. No porque el cristiano quiere darle, no. Ese es porque le corresponde. Acuérdense que en el tiempo que ha de venir el Señor, ¿quién es el que va a ser el juez? ¿Somos nosotros? ¿Es un presidente? ¿O es un edificio? ¿O es alguien? Es el Señor. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él, entonces, démosles el lugar que le corresponde. Agradecer a Dios. Eso, en el tiempo de Israel, la idolatría era adorar a otros ídolos, a otros dioses, en lugar de poner a Dios, que le había demostrado que Él es el Dios único, con poder. Pero hoy actualmente, claro, sabemos quién es Dios, sabemos que a Él le adoramos, pero subliminalmente, o sea, sin darnos cuenta, le estamos dando lugar a otro en lugar a Dios. Así es. El servicio al Señor es primero, antes que cualquier otra cosa. Porque el tiempo cuando estamos delante del Señor va a decir, si el Señor nos va a preguntar, a ver, Fernando, ¿qué hiciste por mí en el tiempo que te di en la tierra? De 77 años te di de vida en la tierra. ¿Qué hiciste por mí? Seguramente yo me voy a avergonzar. Señor, hubiera hecho mucho más. Lo pude hacer y no lo hice. Pero en la medida, hermano, en la medida que yo agrado a Dios, en la medida que yo tenga fe en Dios, en la medida que yo le pueda dar el lugar que le corresponde al Señor, esa es la medida que yo tengo en mi corazón, el amor hacia Dios. Y esa es la misma medida que el Señor nos puede bendecir, que es su potestad, su soberanía. En sus manos está el que si nos bendice o no, pero no hay que esperar eso. No es así. El Señor nos dice, es más bien dar que recibir. En el cielo, el más grande es aquel que acá en la tierra sirve. Eso nos dice el Señor.